Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. En esta ocasión continuamos nuestro estudio durante todo este trimestre acerca de este tema muy importante que se titula Lecciones del libro de Marcos. Y en esta semana que ya hemos comenzado, continuamos nuestro estudio también acerca de este tema muy interesante que es cuando Jesús ordenó silencio. Y nuevamente tenemos con nosotros a nuestra hermana Eli. Eli, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muy bien, y ahora vamos a recordar una vez más el texto que estamos aprendiendo. Vayamos a la palabra de Dios para recordar ese texto. Se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, y ahí vamos a leer el verso 1 y el verso 7 en la última parte. Y ahí nos dice de esta manera: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de callar y tiempo de hablar. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarles a que tengamos una oración. Acompáñenos a orar. Padre que mora en los cielos, le damos muchas gracias por permitirnos levantar con bien. Gracias por permitirnos estar aquí nuevamente para estudiar juntos su palabra. Pedimos que podamos comprender correctamente lo que estamos por estudiar en este día, que pueda ser de beneficio para todos los que escuchan. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual se titula Una orden para algunos que fueron sanados. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿cómo reaccionó Jesús ante un hombre con lepra y qué le dijo al hombre después de curarlo y por qué? Esto es otro escenario. Ya los endemoniados de ayer quedaron por un momento allí. Hoy tenemos otro caso, un caso de un hombre con lepra. Este hombre con lepra fue sanado, según leemos nuestra pregunta. Pero ¿cuáles fueron las indicaciones de Jesús? Pues vemos que cuando fue sanado, Jesús le dice algo muy importante y vamos a verlo ahorita en la Biblia a ver qué nos dice. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, vayamos allá y leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 1, y ahí vamos a leer el capítulo 40 hasta el verso 44, y ahí leemos así: un leproso vino a él y de rodillas le rogó: si quieres puedes limpiarme. Jesús se compadeció de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: así lo quiero, queda limpio. Y así él hubo hablado, la lepra desapareció y el enfermo quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió, ordenándole severamente: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Aquí vemos entonces qué es lo que Jesús le pide a esta persona que tenía lepra, ¿cierto? Después de que quedó limpio, dijo: no lo digas a nadie, ¿no? ¿A dónde lo mandó? Al santuario. Al santuario, que fuera a presentarse al sacerdote para que allí el sacerdote lo declarase limpio, ¿no? Sí, era su ofrenda de ser limpio. Pero hay una cosa muy interesante. Le dijo que no lo dijera a nadie, ¿no? Pero no apenas eso, dijo que esto iba a ser por testimonio para ellos, ¿cierto? Pero vamos a ir un poco más allá y vamos a ahondar un poco más en esto. Vamos a leer lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este material que es el Ministerio de Curación, en la página 45 y la página 46. Leamos cómo nos dice: si los sacerdotes se hubiesen enterado de cómo se produjo la curación del leproso, podrían haberse
dejado inducir por el odio que profesaban a Cristo a punto de dar una sentencia injusta acerca de la dicha curación. Jesús deseaba obtener una decisión imparcial. Así es. Entonces Jesús le ordena que no hable con nadie acerca de esto, ni quién le curó, sino que se muestra al sacerdote. Entonces, a veces nos encontramos con estas situaciones donde las personas reciben un bien, pero por causa de que lo reciben de alguien que no les parece, no le atribuyen ese bien a Dios, sino que lo atribuyen al mal. Sí, entonces aquí la reacción de esos hombres que ya estaban, pues tenían algo contra Jesús, lo que iba a hacer es que le iba a traer más ira contra él. Iban a decir, oh, está haciendo otras cosas, o está trayendo más atención hacia Jesús, y pues eso iba a hacerles, como dice ahí la nota, ¿no? Que iba a hacerles hacer una sentencia antes de tiempo, o de la manera que Jesús no quería que lo hicieran. Así es. Muy bien, entonces vamos a continuar, pero veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Veamos qué es lo que nos revela. Vayamos a este texto que se encuentra en este mismo material. Leamos como dice allí. Por lo tanto, encargó al hombre que no contara a nadie su curación, sino que se presentara sin demora en el templo con una ofrenda, antes que se divulgara cualquier rumor acerca del milagro. Antes que pudieran los sacerdotes aceptar la ofrenda, debían examinar al que la traía y certificar su completo restablecimiento. Así es. Entonces este hombre tenía que ir delante de los sacerdotes, lo iban a examinar si la lepra realmente había desaparecido, y entonces después lo declararían limpio. Muy bien. Pero si se enteraban que fue Jesús, es posible que lo declararan inmundo todavía. Así es, entonces este hombre no iba a poder regresar a la sociedad como antes, no iba, la atención se iba le iban a quitar de él y se iban a enfocar en Jesús, y el propósito también de Jesús es que este hombre se sanara no solamente de su lepra, sino de todas las cosas de restaurar a la comunidad con su familia y todo eso, porque los leprosos los tenían aislados, no podían estar ni con su familia ni con la gente. Entonces esto era algo importante también para Jesús, porque este hombre estoy segura que sufría de no poder estar entre la comunidad y con su familia. Ahora, no apenas eso. Por supuesto que la noticia después iba a saber quién curó a este leproso, cómo es que se curó, por qué se curó, pero mientras no sabían, los sacerdotes, al no haber más lepra, tenían que declararlo limpio, ¿no? Más adelante estoy seguro que se supo que Jesús lo hizo. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñenos a leerlo. Mismo material, Ministerio de Curación, página 45 y página 46. El examen se hizo. Los sacerdotes que habían condenado al leproso al destierro certificaron su curación. El hombre sanado fue devuelto a su familia y a la sociedad. A pesar del encargo que le hiciera Jesús, no pudo callar su curación y, lleno de gozo, divulgó el poder de aquel que le había sanado. Muy bien, entonces él no se quedó callado. Hizo lo que Jesús le ordenó, pero no se quedó callado. Te imagines quedarse callado, algo extraordinario que estaba pasando en su vida, ¿no? Muy bien, pero ahora veamos qué más pasó. Vamos entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. Después de sanar la hija de Jairo, ¿qué ordenó Jesús posteriormente, en otra ocasión? ¿Por qué Jesús se mostró incluso reacio a sanar? Así que entonces sana a la hija de Jairo, y en otra ocasión no quiere sanar a las personas. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué se estaba dando esta situación? Pues bien, vamos a ir una vez más a la palabra de Dios y veamos lo que nos dice allí. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 41 hasta el verso 43. Marcos capítulo 5, verso 41 al verso 43. La tomó de la mano y le dijo, Talita cumi,
que significa niña, levántate. Al instante la niña se levantó y se puso a caminar, porque tenía 12 años. Y la gente quedó muy espantada, pero Jesús les mandó estrictamente que nadie lo supiese y dijo que le diesen de comer. Ahí lo tenemos una vez más, donde Jesús le pide a las personas guardar silencio acerca de esta no era una curación. Este era un asunto totalmente diferente a una curación. Jesús había resucitado a esta persona. Muy bien. Y Jesús les pide que guarden silencio. Así es. Muy bien. Recuerde que los fariseos, todos los que estaban en contra de Jesús, buscaban cualquier evento para condenarle, para hablar mal de él, para decir una cosa que no era verdad. Sí, cada vez querían tornar lo bueno para algo malo. Muy bien. Entonces vamos a ver cuál es esa otra ocasión donde Jesús también no quiso actuar. Vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 2, el verso 3, el verso 8 y el verso número 9. Leamos cómo nos dice allí. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En esos pórticos yacía multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. En el acto, ese hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue, y aquel día era sábado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuántos enfermos había en ese lugar? Era muchísima gente. Había una multitud de enfermos. Todos esperaban allí a que se agitara el agua. Y Jesús podría haber sanado a todos ellos. Sí. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Pues vemos aquí que este hombre estaba por mucho tiempo queriendo llegar a esas aguas y no podía. Entonces este hombre, Jesús, es cuando le llama la atención, se especifica en este personaje y le dice que se levante y camine. Muy bien, pero había muchos que él podría haber sanado, solo que no lo estaba haciendo. Escogió solamente a este hombre. Y este día era un día de sábado. Vamos a ver qué significan todas estas cosas, por qué Jesús estaba actuando de esta manera. Vamos a analizar esto en la pluma inspirada. Vamos a leer lo que nos dice este siguiente párrafo, que se encuentra en el Ministerio de Curación en la página 45. Y ahí leemos así: Cristo anhelaba ejercer su poder curativo y sanar a todos los que sufrían, pero era sábado. Multitudes iban al templo para adorar, y él sabía que un acto de curación tal excitaría de tal manera el prejuicio de los judíos que abreviaría su obra. Pues en este lugar, imaginemos, Jesús sabía que podía sanar a todos ellos, y no era uno, eran una multitud, pero no lo hacía solamente por causa del prejuicio de los israelitas de aquel tiempo. Y es posible que decían, bueno, empezó a sanar el sábado y tal vez lo iban a querer matar solo por ese acto, ¿no? Entonces esto vemos que estoy seguro que Jesús quería hacer el bien a toda la gente, porque ese era su propósito por el cual vino a la tierra, para sanar a los enfermos y curar a las personas que estaban en necesidad. Y él, al ver toda esta gente, pero a la misma vez él sabía cuándo hacerlo, cuándo detenerse, cuándo actuar y cuándo no actuar. Y eso es una lección para nosotros, que a veces queremos hacer algo, sentimos el deseo de hacer algo, que sea algo bueno, pero a veces tenemos que pensar las cosas, medir las situaciones y ver cuál acto es mejor para ese momento. Así es. Entonces vamos a continuar con nuestra lección y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos cómo nos dice aquí. Después que Jesús sanó al sordomudo, ¿qué pidió y cuál fue el resultado? Otro evento totalmente distinto también. Un sordo mudo, muy bien, que es sanado. Ya tenemos uno que tenía lepra,
Ya tenemos este hombre que no podía moverse, estaba paralítico, y ahora tenemos a este personaje que estaba sordo y estaba mudo. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Tratemos de analizar lo que está escrito allí. Veamos lo que está escrito en el libro de Marcos, capítulo 7. Y ahí vamos a leer el verso 31 al verso 36. Leamos lo que nos dice allí. Entonces Jesús salió de Tiro y vino por Sidón al mar de Galilea, atravesando Decápolis. Ahí le trajeron a un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera su mano encima. Jesús lo llevó aparte de la gente y puso sus dedos en las orejas del hombre. Con saliva tocó su lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efata, que significa ábrete. Al instante se abrieron sus ojos, y se desató la ligadura de su lengua y empezó a hablar claramente. Les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Muy bien, entonces este sordo y mudo fue curado. Y según leemos aquí, sus oídos escucharon, su lengua se desató, y ahora le dijo, no le digas a nadie nada de esto. Pero entre más Jesús le decía a la gente, no le digas a nadie qué pasaba. Ellos no podían contenerse. Ellos iban y contaban justamente lo que Jesús les estaba diciendo que no contaran. Ahora, ¿por qué Jesús hacía esto? ¿Por qué él no quería que se divulgara tanto lo que él hacía? Y es que, como habíamos visto anteriormente, no había esta fuerza del mal, ¿no?, que estaba contra él, y estos hombres cual Satanás estaba usando para su obra de ir contra Jesús. Y Jesús no quería que hicieran algo que fuera a dañar su ministerio y su trabajo que él todavía no terminaba de hacer, y por eso es que él quería detener esos eventos que sucedieran más rápido de lo que tenían que hacerse. Así es. Entonces vamos a ver qué más nos tiene que decir la pluma inspirada sobre este asunto. Veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí en el Deseo de todas las Gentes, en la página 371. Ahí leemos de esta manera. Mirando al cielo, Jesús suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad, en las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. A la orden sea abierto, le fue devuelta al hombre la facultad de hablar, y violando la recomendación de no contarlo a nadie, publicó por todas partes el relato de su curación. Muy bien, entonces el suspiro de Jesús es un asunto muy significativo. La gente no quería escuchar, la gente no quería declarar que realmente él era el Hijo de Dios, ¿no? Ahora, este hombre no veía, no oía y no escuchaba. Pero cuando le fue devueltos estos sentidos, ¿qué es lo que hizo inmediatamente? Pues como no podía hablar ahora con mucho gozo que pudo hablar, la primera cosa que quiso hacer es hablar de lo que Dios hizo por él, lo que hizo Jesús. Entonces no se podía contener el gozo de... estoy seguro que antes quería hablar, pero pues no podía. Dice que era tartamudo y no podía hablar bien, pero ahora claramente podía pronunciar lo que había pasado, y esa le llenaba de gozo poderlo decir. Entonces, al no poder hablar, las primeras palabras que él habló fueron acerca de su curación y de este Cristo, de este Jesús, que los demás no querían hablar acerca de él. Muy bien, así que esto es lo que tenemos para el día de hoy. Muy bien, nuestro estudio ha concluido aquí por hoy, pero vamos a continuar el día de mañana, así que vamos a hacer una oración para terminar. Acompáñenos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer porque en su misericordia nos permite leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para comprenderla. Pedimos una bendición también para aquellos que están con nosotros, que nos han visto, nos han escuchado, y para todos aquellos que han de conocer su palabra. Guárdenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Y pues Eli, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios. Espero que estemos aquí mañana una vez más para Claro que compartir sí. un poquito más con la lección. Por hoy, que Dios te bendiga.